de Corintios capítulo 2 versículos del 1 hasta el 5. Una vez que tenga esta lectura frente a usted, y por cierto le pido comparta la Biblia con alguien junto a usted que no tenga una Biblia, para que pueda también seguir con la Biblia la predicación de la palabra esta mañana. Vamos entonces a orar para continuar entonces con la exposición de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por concedernos en tu gracia estar aquí en la iglesia el día de hoy. Bendito sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, que hiciste llover sobre nuestra tierra y rogamos, Señor, que así sea tu palabra el día de hoy, como la lluvia que desciende. Haga, Señor, que haya fruto en nuestro corazón. Que la semilla de tu palabra se implante y por obra de tu Espíritu Santo produzca fruto de arrepentimiento, de fe, de obediencia a tu palabra. Y en particular esta mañana te rogamos que el fruto en la vida de los creyentes sea confianza en el Evangelio, porque el Evangelio es el poder y la sabiduría de Dios para salvación. Y pedimos, Señor, que el fruto en la vida del no creyente que está aquí sea arrepentimiento y fe salvadora en Cristo Jesús. Padre, permite a quien predicar con temor y temblor delante de ti. Permítele, Señor, saberse completamente inadecuado e inútil para esta tarea. Y concédele, Señor, la gracia de confiar en el poder del Evangelio. Permítele resistir la tentación de querer ser el centro de atención. Porque la oración de quienes están aquí es lo que aquellos griegos dijeron cuando buscaban a Jesús en Juan 12. Señor, queremos ver a Jesús. Y aquí están para ver a Jesús y no a quien predica. Te rogamos todo esto en el santo nombre, en el poderoso nombre, en el majestuoso nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada en esta iglesia tuvimos la bendición de tener en el púlpito al doctor Richard Pratt. Y como ustedes recordarán, aquellos de ustedes que asisten a la iglesia, durante algunas semanas estuvimos anunciando que tendríamos a un predicador invitado y finalmente revelamos el nombre del doctor Pratt. Y la razón por la cual les mantuvimos en cierto suspenso es que el doctor Pratt y su familia venían de vacaciones, ¿no? Y pues simplemente pues queríamos que pues pudieran disfrutar de un tiempo como familia y pudieran entonces descansar también. Pero él mismo me preguntó si estaría bien predicar en la iglesia. Y yo le dije, por supuesto que sí. Y es cuando empezamos a anunciar que predicaría. Y ustedes recordarán que finalmente revelamos quién iba a predicar. Y quizá los que lo conocen, los que alguna vez han tenido la oportunidad de escucharle en otros contextos, o quizá han visto algunos de los videos de Tercer Milenio, pues veníamos con expectativas. Esperábamos quizá una disertación teológica, una presentación magistral del Antiguo Testamento. Después de todo, el doctor Pratt tiene un doctorado de Harvard en Antiguo Testamento. Y quizá veníamos con esa expectativa de escuchar una magistral exposición. Y para, al menos, mi sorpresa, el sermón de la semana pasada fue un sermón realmente simple, sencillo, muy simple. De tal manera que
alguien que respeto y quiero mucho, me dijo, la verdad sí, fue un sermón muy simple. Los tuyos están más complicados. Pero fue un sermón muy simple, muy entendible. Bueno, y primero resentí que me dijeran tal cosa, pero luego dije, bueno, tiene razón. Y es que a veces los predicadores tenemos la tentación de mostrar nuestra erudición. Y eso comienza desde el seminario. Estás en primer año de seminario y tomas tu primera clase de griego y vas el fin de semana a tu campo y dices a los hermanos tus 3 palabras que acabas de aprender de griego. Hermanos, en argegologos, ¿no? Y todos ahí, ¿cómo sabe el hermano? ¡Qué bárbaro! Y entonces tenemos esa tentación de mostrarnos eruditos y de mostrar todo el conocimiento que tenemos delante de la congregación. O también tenemos la tentación, no solamente en cuanto al contenido de nuestra predicación, pero también en la manera en que presentamos ese contenido. Y queremos ser el próximo John Piper, o queremos ser el próximo Sugel Michelin. Yo recuerdo en una ocasión, creo que se los platiqué, ¿no? Cuando estábamos en pandemia, en plena pandemia, y pues teníamos ese famoso filtro sanitario ahí en la puerta. Un domingo en particular, Marianita estaba ahí en el filtro sanitario. Usted sabe, ¿se acuerda del tapete y todo eso? Entonces yo iba a entrar ya, como de costumbre, viniendo de mi oficina al santuario, y entonces entro y como decimos aquí en Yucatán, un paso de largo, y Marianita me dice, Pastor Sugel. Digo, Mariana, predico bien, pero no es para tanto. No, Sugel. O sea, a los que saben de lo que estoy diciendo, no soy Sugel Michelin, le quise decir. No predico, no es para tanto, Marianita, le digo. Pero a veces queremos ser el próximo Núñez, el próximo Michelin, el próximo Keller, el próximo. Queremos tratar de imitar a estos hermanos y tratar de cautivar a la audiencia con habilidades retóricas y demás. Tenemos esa tentación. Pero verá usted, no estamos solos. También el apóstol Pablo muy probablemente enfrentó esta misma tentación cuando aproximadamente en el año 50 de nuestra era fue a Corinto. ¿Y por qué digo que Pablo probablemente enfrentó esta tentación? Porque Pablo fue a una ciudad que valoraba muchísimo el conocimiento, la sabiduría, la academia, la filosofía. Pero no solamente eso, fue a una ciudad que admiraba muchísimo la elocuencia, la habilidad retórica. Una ciudad que realmente rendía culto a la celebridad. Por ella desfilaban los filósofos más renombrados. Y no solamente los filósofos, sino también oradores que eran capaces de cautivar, hipnotizar, mesmerizar, ¿sí?, a su audiencia. Hombres que tenían la capacidad de dibujar con la palabra. Y no solamente cautivaban a su audiencia mediante su habilidad retórica, pero también recurrían, como hemos dicho en otras ocasiones, a la teatricalidad y a toda clase de drama y toda clase de recursos que hacían aún más cautivante su mensaje. Y tenían estos la capacidad de persuadir por medio de su presentación. Y lo que es más, muchos se preciaban de representar, por ejemplo, el argumento más débil que pudieran encontrar, o sea, el argumento más flojo, más débil, y tomaban ese argumento y mediante su habilidad eran capaces de hacer triunfar a ese argumento sobre todos los demás. Pero casi como un buen abogado, ¿no? Dicen por ahí que los juicios son ganados por los abogados realmente, ¿no?
encuentre un buen abogado con habilidades retóricas que puede encontrar alguna laguna en la ley y le garantizo que puede ganar su caso en algunos contextos, quizá no en todos, ¿verdad? Pero Pablo entonces se veía quizá tentado, y no solamente tentado, esta tentación vendría del hecho de que se sentiría amedrentado al presentar su evangelio en tal contexto. Sin embargo, Pablo sabía muy bien que Dios lo había enviado con una misión. Y él declara esa misión en el capítulo 1, versículo 17. Él dice así: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Esa era su misión. Él fue enviado a Corinto a predicar el evangelio, a proclamar este mensaje. Si usted nos visita y no está familiarizado con el término evangelio, esta palabra quiere decir, hace referencia a un mensaje de buenas nuevas para el pecador que se arrepiente, buenas nuevas de perdón de pecados, buenas nuevas de vida eterna en Cristo Jesús. A eso se refiere el término evangelio, a las buenas noticias de que Dios está en su trono, de que Dios reina y que Él ofrece perdón a todo súbdito rebelde, aquel que reconoce su pecado y se arrepiente de él y cree en la persona y en la obra de su Hijo Jesucristo. A eso lo envió Dios, a predicar el evangelio. Pero Pablo también sabía muy bien que Dios no solamente le envió a predicar el evangelio, sino que Dios calificó, es decir, Dios le dijo que esta presentación tendría que ser en una manera específica. Vea usted, continuó en el versículo 17, no con sabiduría de palabras, no con grandilocuencias léxicas, no con semántica y no con sintaxis elegante, no con sabiduría de palabras, no con palabras técnicas. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo, para no vaciar a la cruz de su poder, para no oscurecer a la cruz, para no empequeñecer a la cruz. O sea, Pablo fue enviado a esta ciudad, a este contexto en el cual se apreciaba, se valoraba y aún diría yo se adoraba la elocuencia retórica, a predicar el evangelio en esta manera, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y entonces Pablo fue obediente a lo que Dios le dijo. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, así que. Ahora, todo lo que está entre el versículo 17 del capítulo 1 y el versículo 1 del capítulo 2, todo esto es una explicación del apóstol Pablo acerca de qué. Acerca de que el evangelio es la sabiduría de Dios y es el poder de Dios para salvación. Y Pablo ahí dice que este mensaje de salvación a través de la fe en Jesucristo es un mensaje que el mundo considera un mensaje absurdo, un mensaje necio, un mensaje tonto, estúpido, un mensaje idiótico, un mensaje risible. Es decir, el presentar a un hombre crucificado, a un carpintero de Nazaret, crucificado por los romanos, como el poder para cambiar las vidas, suena absurdo, suena ridículo, suena tonto. Que tú creas que crucificaron a un hombre, como miles de otros fueron crucificados por los romanos, que creas que ese hombre en particular, que se llama Jesús de Nazaret, ¿sí?, que fue crucificado, que tú creas que un mensaje que te dice
de ese suceso va a hacer que tu vida cambie, suena absurdo, suena tonto, pero Pablo ha dicho que Dios escogió salvar a través de la locura de la predicación. Que Dios escogió salvar de este modo para enloquecer la sabiduría de este mundo, para mostrar que el hombre, con toda la sabiduría y el conocimiento y la tecnología que ha acumulado a lo largo de los siglos, ha sido incapaz de hacer que una persona tenga una relación correcta con Dios. Ha sido incapaz de transformar el corazón, es decir, de transformar el centro de nuestra vida, el asiento de la vida del ser humano, de transformar el centro de lo que somos. Digo, usted puede lograr algunos cambios por sí solo, o a través de terapias, o a través de grupos de apoyo, o a través de quizá alguna dieta, o quizá a través de cierta estrategia, etcétera. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, y lo dijimos, si no me equivoco, en la sobremesa pasada, para dejar de beber alcohol, si usted tiene problemas con el alcohol, no necesita a Jesús. Usted puede ser sobrio sin Jesús. Para dejar de golpear a su esposa, no necesita a Jesús. Usted puede hacerlo sin Jesús. Para volverse un buen padre, en el sentido externo de la palabra, no necesita a Jesús. Para operar ciertos cambios no necesita a Jesús. Pero para cambiar su corazón, para transformar su vida, para transformar la disposición natural, la inclinación natural de su corazón, usted necesita absoluta y exclusivamente a Jesucristo. A Jesucristo. Usted no podrá cambiar a sí mismo lo que usted es, a menos que venga a Jesucristo. Pero bueno, Pablo ha dejado en claro que este mensaje es absurdo para el mundo, es tonto, es necio. Pero dice, esto es para los que se pierden, pero para aquellos que estamos siendo salvados, el evangelio es el poder y la sabiduría de Dios. Y entonces Pablo dice que Dios escogió salvar a través de este mensaje necio, tonto. Y también nos habla de que aquellos que reciben este evangelio, pues no son los más guapos o más ricos o más poderosos. Cuando consideramos nosotros aquellos que creen en Cristo en su totalidad, pues nos damos cuenta de que si bien entre nosotros los creyentes hay gente pues que tiene muchos grados académicos y es quizá por ahí una celebridad en algún deporte, o es alguien que ha tenido un nombre en el mundo de los negocios, qué sé yo. Si bien eso es verdad, la vasta mayoría de nosotros, pues no somos de los más poderosos, los más ricos, los más inteligentes, los más sabios, los más bellos, etcétera. No. Y esto es por diseño de Dios. Porque Dios quiere mostrar que no es por la inteligencia del hombre que el hombre puede creer este mensaje, sino es simplemente por su poder. O también quiere mostrar que aún el hombre más sofisticado del mundo, más inteligente del mundo, es incapaz de salvarse a sí mismo. Y entonces a lo necio del mundo escogió Dios. Escogió Dios a aquellos que no son poderosos. O sea, cuando Dios decidió formar su iglesia, no fue, como dijimos, a la lista de los 50 más guapos del mundo que publica la revista People, ¿no? Tampoco fue a la lista de los 100 hombres más influyentes, de los 100 personas más influyentes del mundo, de la revista Time. Tampoco fue a la revista Forbes para buscar nombres para formar su iglesia. No, Dios dice que escogió a lo necio, que escogió a lo que no es, para avergonzar a lo que es. Y tampoco es que, pues todos escogieron, Hollywood escogió, Wall Street escogió, TV Azteca escogió, Televisa escogió, ¿verdad? Y entonces Dios dice, ¿qué me quedó? Pues la iglesia de Jesús. No es como que Dios fue a buscar las obras, sino que Dios desde antes de la fundación del mundo determinó que así fuese. Que así fuese. Para que ninguno se jacte en su presencia. Para que ninguno se gloríe y diga, yo
fui escogido por Dios porque soy alguien. Por el contrario, éramos un montón de don nadies y Dios nos escogió porque nos amó. Y ahora Pablo nos llama a continuar confiando en el Evangelio. Nos llama a continuar confiando en que el Evangelio es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Los corintios habían recibido este mensaje y habían creído en el mensaje del Evangelio. Cuando Pablo llegó y les anunció el Evangelio por primera vez, ellos lo recibieron confiando en él. Y sin embargo, poco a poco, estos corintios empezaron a perder confianza en el Evangelio. Sobre todo cuando comparaban el mensaje del Evangelio, un mensaje tan simple, tan necio para el mundo, con la sofisticación del contenido del mensaje que estos oradores presentaban en sus recintos donde se reunían para escucharles. Cuando ellos comparaban el Evangelio con la sofisticación, ¿sí?, de estos mensajes que se escuchaban ahí, poco a poco empezaron a perder confianza en el Evangelio y empezaron a pensar que junto a estos mensajes de sabiduría humana, el Evangelio parecía ridículo, tonto, débil e incapaz. Y así entonces, poco a poco, los corintios empezaron a recurrir a la sabiduría humana porque consideraban que el Evangelio pues no era tan sofisticado y tan poderoso como esos mensajes. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí, entre otras cosas, llamar a estos corintios a continuar en confianza en el poder del Evangelio, pero también nos llama a nosotros, a usted y a mí el día de hoy, porque como los corintios, quizá algunos de nosotros hemos empezado a perder nuestra confianza, no solo nuestra audiencia, sino nuestra confianza en el Evangelio. Hemos empezado a perder, ¿sí?, nuestra confianza en que este mensaje es poderoso para transformar vidas. Y a lo mejor fuiste a la universidad, ¿sí?, y empezaste a estudiar humanidades o ciencias. Y entonces poco a poco empezaste a sucumbir a el llamado de la sabiduría humana y empezaste a pensar que pues después de todo, sí, no, esto de que la cruz de Cristo, etcétera, oigo a mis profesores y sí, y empezaste ya como que a perder confianza en el Evangelio. O a lo mejor usted también, adulto aquí, como que ya no siente esa confianza de hablar de Cristo a otras personas, de hablar del Evangelio, porque siente usted que como que no es suficiente, como que algo le falta. Y entonces probablemente usted en su pérdida de confianza del Evangelio ha comenzado entonces a poner la mirada en lo que escucha en los talk shows, ¿no?, de la televisión, o lo que escucha en las redes, o en lo que escuchó en alguna plática a la que le invitaron, ¿sí?, donde escuchó a un orador motivacional ahí. Empieza usted poco a poco a comparar el Evangelio con todo esto y como que cuando habla usted con una amiga, un amigo, ya no es el Evangelio, sino es, oye, fíjate que el otro día yo fui a tal reunión y escuché que decían esto y hablaban de este producto y vieras cómo me ha funcionado. Ahora yo como que me siento mejor desde que... Y entonces usted poco a poco empieza a olvidar el Evangelio y en sus recomendaciones cotidianas empieza usted a hablar sabiduría de este mundo. Cualquiera que sea el caso entre nosotros, el llamado del apóstol Pablo a nosotros como individuos y como iglesia es a
tal vez recuperar o a mantener nuestra confianza en el Evangelio. Y verá usted, esta confianza en el Evangelio se demuestra, por supuesto, sí, se demuestra en confianza en el contenido de ese mensaje. Vaya que no tenemos que añadirle más a este mensaje. Pero también, y esto es lo que quisiera que quedara en su mente el día de hoy, en su corazón, y por supuesto en el mío también, esa confianza se demuestra, es decir, demostramos nuestra confianza en el poder del Evangelio, o para decirlo de otro modo, en que el Evangelio es el poder y la sabiduría de Dios, en la manera en que nosotros presentamos este mensaje. En la manera en que nosotros presentamos este mensaje. Y esta verdad tiene implicaciones para todos nosotros a nivel individual, pero también a nivel corporativo como iglesia. Así que entonces, veamos qué es lo que el apóstol Pablo dice aquí en relación con que demostramos nuestra confianza en el poder del Evangelio, en que el Evangelio es el poder y la sabiduría de Dios, por y en la manera en que nosotros presentamos este mensaje. Vean qué dice el apóstol Pablo aquí. Ya hemos escuchado. Dios lo envía a proclamar el Evangelio, pero Dios le dice cómo él debía proclamar el Evangelio. Y entonces en el capítulo 2 dice, así que, obedeciendo al Señor, confiando en el Señor y haciendo caso omiso en un sentido de la presión social que él iba a tener y a experimentar en Corinto. Él entonces dice lo siguiente: hermanos, dice, cuando fui a ustedes, cuando él fue por primera vez, para anunciarles el testimonio de Dios, aquí Pablo está les está recordando de cuando él fue a Corinto por primera vez, de lo cual se nos narra en Hechos 18, por cierto. Él les dice, él les recuerda, les consta, ustedes saben que yo no fui a ustedes, dice, en la manera en que quizá ustedes esperarían que fuera un predicador del Evangelio. Yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios. Ahí ustedes tienen el que anunció, ¿sí? Y también les va a decir cómo lo anunció. Yo fui a anunciarles el testimonio de Dios. Otras versiones, siguiendo algunos otros manuscritos, traducen no testimonio de Dios, sino el misterio de Dios. Y cuando oímos la palabra misterio, podemos pensar en Agatha Christie, podemos pensar en Scooby-Doo, podemos pensar en este tipo de cosas. Pero la palabra misterio en el Nuevo Testamento se refiere a algo que estaba oculto, pero que Dios ya ha dado a conocer, a lo que Dios ya ha revelado. ¿Y a qué se refiere? A ese plan de las edades para redimir a un pueblo para sí. Ese plan que Dios ideó desde antes de la fundación del mundo ha sido revelado ya en Cristo Jesús. Es decir, el Evangelio. El Evangelio. Otras versiones, como la Reina Valera, traducen el testimonio de Dios. Cualquiera que sea el caso, el resultado es el mismo. Porque Pablo fue para anunciar un mensaje que no era suyo. O sea, Pablo no fue ahí para autopromocionarse, ni fue él a enseñar sus propios conocimientos y sus propias estrategias para una vida mejor. Pablo no fue como un coach de vida que estaba ofreciendo soluciones humanas a este problema humano fundamental que nosotros tenemos. Pablo fue como un testigo, como un heraldo, ¿sí?, para proclamar un mensaje que no era suyo, sino era un mensaje que era un mensaje divino, un mensaje que Dios le dio, este mensaje que se conoce como el Evangelio. Es decir, Pablo dice, como testigo, fui a dar testimonio del mensaje de Dios, del mensaje del Evangelio. Entonces nos habla de qué fue a proclamar, pero también nos habla de cómo él fue a proclamar este mensaje. Él dice, versículo 1 del capítulo 2,
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En otras palabras, él dice, yo no fui con palabras elocuentes, grandilocuentes. Yo no fui, o sea, esa mañana yo no me leí todo el Larús y escogí las palabras más rimbombantes que pude encontrar en el Larús y empecé a hablar con estas palabras. Yo no fui con frases elegantes ni con tecnicismos. No, yo no fui de esta manera, dice el apóstol Pablo, ni tampoco fui con sabiduría. ¿Y a qué se refiere? A la sabiduría humana. Yo no fui a hablarles de filosofías humanas, de técnicas humanas, no fui a hablarles de conocimiento humano, yo fui a anunciarles el Evangelio de Dios. ¿Cuál es la razón? Él dice aquí, versículo 2. Pues me propuse, es decir, decidí. Yo estaba completamente resuelto a obedecer lo que Dios me dijo. ¿Qué le dijo Dios? ¿Cuál fue la comisión de Dios? Versículo 17. Dios me envió a predicar el Evangelio, pero no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, para no empequeñecer la cruz de Cristo o el mensaje del Evangelio, para que Él no fuera el foco, el centro de atención, para que el reflector no estuviera sobre Él, sino estuviera únicamente sobre Cristo y su obra. Así entonces Pablo dice, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, Pablo está recurriendo a una hipérbole aquí, a una exageración. Cuando él dice, me propuse no saber ninguna otra cosa, sino a Cristo crucificado. No quiere decir que Pablo no habló de otras cosas. No quiere decir que lo único que Pablo dijo fue Cristo crucificado. Oye, Pablo, Cristo crucificado. Oye, Cristo crucificado. O sea, no se refiere a que eso es lo único que Pablo dijo. Es lo mismo que hacemos los padres cuando en exasperación ante la desobediencia recurrente de nuestros hijos decimos, te dije 10,000 veces que no hagas eso. Bueno, todo el mundo sabe que no le has dicho 10,000 veces tal cosa, pero es una exageración para comunicar un punto. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo está diciendo de manera hiperbólica, ¿sí?, que él estaba completamente decidido a que en todo lo que él dijera, ya sea consejo, ya sea predicación, ¿sí?, ya sea enseñanza, el centro sería la persona y la obra de Jesucristo. Pablo estaba completamente decidido a que nunca perdería la oportunidad de hablar de Cristo y de su obra. Que en cada oportunidad que él tuviera, ya sea en un Areópago, ¿sí?, en uno de estos lugares donde se reunían los filósofos, ya sea, o ya fuese, mejor dicho, en el Starbucks local ahí de Corinto, o en el mercado, o en una plática individual, personal, o en un consejo, él siempre hablaría de Jesucristo y este crucificado. Estaba completamente decidido a que el centro, el clímax, el fundamento y el poder de su mensaje fuese Cristo y su obra. Y entonces, esto nos debe hacer reflexionar a nosotros, ya sea como individuos o como iglesia, si nosotros tenemos esa firme decisión de siempre presentar a Cristo y su obra. ¿Qué ofrece usted como solución? ¿Qué presenta usted como aquello que es la única esperanza de cambio y de transformación? ¿Es Cristo y su obra? ¿Qué es lo que sale de este púlpito? ¿Qué es lo que se enseña en ese salón de clases? ¿Qué se enseña los martes a los varones, a las mujeres? ¿Qué aconsejamos en la consejería pastoral? ¿Qué es lo que nosotros como creyentes también aconsejamos a otras personas? ¿Estamos resueltos a no saber otra cosa sino a Cristo crucificado? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros. Ahora bien, obviamente eso está en función de que nosotros tengamos plena confianza
en el poder de ese mensaje. En que tengamos plena confianza y que no nos avergoncemos del mensaje que proclamamos. Y entonces Pablo dice, versículo 3, estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo les continúa haciéndoles recordar, ustedes saben, ustedes me vieron. Yo no sé por qué ustedes ahorita, les dice a los corintios, están tan resueltos a dar culto a la celebridad, o están ustedes tan impactados ahora con la sabiduría humana. No sé por qué ustedes ahora están cambiando el evangelio por sabiduría humana. Ustedes recuerdan cuando yo fui a ustedes, cómo me presenté delante de ustedes, con debilidad, dice, y mucho temor y temblor. Hay mucha discusión con respecto a lo que Pablo quiere decir aquí. Algunos piensan que Pablo hace referencia a sus enfermedades. En otras epístolas como que tenemos ciertas pistas que nos hacen pensar que de hecho Pablo tenía ciertos padecimientos. Algunos piensan que tenía un problema de la vista, otros piensan que tenía otro tipo de problemas, pero el consenso es que Pablo era un hombre débil en ese sentido. Y cuando habla de que estuvo entre ellos con mucho temor y temblor, algunos piensan que se refiere a que él estaba delante de ellos con temor y temblor porque sabía que quien le había enviado es Dios y sabía que debía ser fiel a Dios y que últimamente él predicaría no delante de esta audiencia, sino delante de esta audiencia, lo cual puede ser, por supuesto, cierto, por supuesto. Pero hay otros que piensan que Pablo iba con temor y temblor porque había recibido azotes y había recibido persecuciones y había sufrido mucho por el evangelio y no sabía lo que le esperaría ahí. Digo, si nosotros vamos al libro de los Hechos, podemos ver qué es lo que ocurrió inmediatamente antes de que Pablo fuera a Corinto. Y quizá Pablo estaba temeroso de la recepción que él tendría. Y esto, bueno, quizá es lo que está detrás de lo que él dice aquí, porque en Hechos capítulo 18, versículo 9, el Señor Jesús, para animarle, le aparece a Pablo en visión de noche, ¿verdad? En una visión y le dice, bueno, en visión, se aparece y le dice, Pablo, no temas, predica, no temas, porque yo estoy contigo y porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Jesús se aparece para darle ánimo. Pero aún así dice, yo fui con mucho temor y temblor. Cualquiera que sea el caso, la realidad es que la presencia de Pablo no era una presencia muy impresionante que digamos. O sea, veían a Pablo y no inspiraría a Pablo, digamos, así como que mucha expectativa. Cuando la gente veía, ahora va a hablar este hombre, empezarían a tener dudas con respecto a qué clase de mensaje iba a predicar. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, y eso en 1997, algunos de ustedes ni siquiera estaban en planes, es más, sus papás ni siquiera planeaban casarse el uno con el otro, pero bueno, ese semestre el Seminario Teológico Reformado en Orlando, tenían una conferencia de misiones. Y anunciaron que el predicador, el orador, el conferencista sería un hombre de nombre John Piper. Yo no conocía a John Piper, yo no sabía quién era John Piper, ¿no? Y recuerdo que llegó el primer día y pues había mucha gente antes de que empezara la primera conferencia. Y yo recuerdo que había un hombrecito más o menos de esa altura, flaquito él, de lentes, así medio nerdy, ¿no? Estaba aquí cerca de mí, hola, ¿cómo está? No. Y entonces llega el momento, yo estoy esperando que presenten a John Piper. Y para mi sorpresa era ese hombrecito flaquito, así medio nerdy que estaba aquí, que se sube y dije, ay, ay, ay. Pero cuando empezó a predicar, yo me quedé así, como Sebastián cuando ve que Ariel está haciendo. Bueno, me cayó la quijada. Entonces la gente, así como yo, no tendría muchas expectativas del apóstol Pablo por lo que veía. ¿Sí? Débil. A lo mejor usted podría escuchar esta conversación entre los corintios, entre los cristianos corintios. Oye, ¿quién predica la semana que viene? Pablo, ay,
A lo mejor eso hubiera usted escuchado ahí. ¿Quién va a predicar el domingo, Pablo? Ay, bueno, la próxima semana. Veo a Marcial. Algo así, por el estilo, ¿no? Pablo decide presentar un mensaje simple, de la manera más simple, de la manera más sencilla. Noten qué dice él aquí, versículo 4, una vez más: y ni mi palabra ni mi predicación, o sea, ni el contenido ni la manera en que yo presenté este contenido, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahora, no crea usted que Pablo no era capaz de predicar al mismo nivel o aún a un nivel mayor que todos esos oradores que estaban allí. No crea usted que Pablo no era capaz de tener un contenido sofisticado. Pablo era un hombre entendido, ilustrado. Él tendría el equivalente a 2 doctorados quizá. ¿Sí? Era un hombre muy conocedor de la palabra y aún de la cultura griega. Y era capaz, él, más que capaz, de presentar un contenido sofisticado, elegante, técnico y en una manera también por demás impresionante. Pero Pablo dice que fue a ese lugar decidido a obedecer lo que Dios le dijo. Y entonces, imagínese, se presenta a él ante esta audiencia que valoraba, que apreciaba, que atesoraba sabiduría y elocuencia. Y habla de un mensaje tonto en la manera más simple posible. Digo, tonto a los ojos del mundo, por supuesto, a los oídos del mundo, de la manera más simple. Ahora, no piense usted que necesariamente la reacción fue así como en American Idol, como cuando van esas personas que viene una persona, ¿se acuerdan de aquella mujer gordita, etcétera, para los ojos del mundo no guapa, no elegante, y los jueces empezaron a despreciarla y todo y demás, pero cuando empezó a cantar, ¡wow! ¿No? Ahora, no es que Pablo fuera así como este hombre no impresionante y de pronto se arrancara y cautivó a su audiencia con su habilidad retórica. No, Pablo presentó el evangelio de una manera por demás no impresionante. ¿Por qué? Porque 2 razones. Bueno, una, dice así, versículo 4. Yo no hice esto con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Está diciendo que sí, él presentó un mensaje simple, pero el Espíritu en ese momento en que él estaba presentando el Evangelio hizo prodigios y milagros. Pablo realizó ahí sanidades milagrosas o cosas de ese tipo. No necesariamente, por supuesto. Lo que está diciendo es lo siguiente. La palabra que se traduce como demostración aquí es una palabra que tiene que ver con el contexto de una corte legal. Es decir, la palabra demostración es una palabra que bien pudiera traducirse como evidencia, ¿sí? Una evidencia que se presenta en una corte legal. Una evidencia entonces que valida lo que se está diciendo. Ahora, Pablo sabía muy bien que estos oradores lo que buscaban era el aplauso de la gente y el factor de wow, ¿sí? Y entonces el éxito y la grandeza de esos oradores era medido por el aplausómetro, ¿sí? Y por el factor de wow. Después de que terminaban de orar, de presentar, de hablar en público, estos oradores, la gente terminaba con un wow en la boca. ¡Wow! Pero Pablo sabía muy bien que la efectividad de su predicación no era demostrada por cuántas personas le dirían después del culto: Pablo, sermonazo, ¿no? Es buenísimo tu sermón. Pablo, hoy sí, hoy predicó el Espíritu Santo, buenísimo, ¿no? Hoy ni me dormí, ¿no? Estuvo wow, ¿no? Hoy
Hablaron los puritanos. Sermonazo. Sermonazazo, pastor. Sermonazo. Pablo sabía muy bien que la efectividad de su mensaje no es medido por el factor, o no era medido por el factor wow. De cuánta gente salió del culto con wow, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? La efectividad del mensaje de Pablo sería demostrada, su mensaje sería validado, no por ese factor de wow, ni por el aplausómetro, sino por vidas cambiadas y transformadas por el Evangelio. Vidas que eran cambiadas por un mensaje tonto, necio, absurdo, presentado en una manera no impresionante, sin técnicas y artilugios humanos. Un mensaje simple que al ser recibido por operación del Espíritu Santo era capaz de cambiar vidas. La efectividad de este púlpito no se va a demostrar por cuantos salgan de aquí diciendo wow, sino por sus vidas cambiadas, por sus vidas transformadas por el Evangelio. Y Pablo dice otra razón por la cual él decide hacer esto, lo dice en el versículo 5, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una persona en Corinto que era cautivada por tal orador, se volvía seguidor de ese orador. Cosa que empezaron a imitar los creyentes de la iglesia. ¿Se acuerdan? Yo soy Team Pablo, no, yo soy Team Apolos, yo soy Team Pedro, ¿se acuerdan? Entonces la gente se volvían seguidores de ese orador. Enseguida le daban ahí like a su página de Facebook, se volvían seguidores en Instagram, ¿sí? Y wow, ahí estaban. Pero ¿sabe usted? Un mensaje humano presentado, ¿sí?, a través de sabiduría humana y de técnicas humanas, lo único que él logra es que esa persona se vuelva seguidor del mensajero. ¿Y qué pasa entonces en una iglesia? Cuando el predicador busca que la gente lo siga a él y no a Cristo. Lo que sucede es que cuando ese predicador se va, la gente también se va. Porque siguen al predicador y no a Jesucristo. Es quizá gente que aplaude sus mensajes y que dice, wow, pero cuyas vidas no han sido cambiadas por el Evangelio. Por eso Pablo dice, yo no quiero que su fe esté fundada en la sabiduría humana. No quiero que su fe dependa del predicador. No quiero que su fe esté depositada en el mensajero, sino en el mensaje. Y esto entonces nos lleva a 3, diría yo, aplicaciones sencillas para todos nosotros. Número uno, y entre paréntesis puedo decir, no se desespere, no tiene a dónde ir, está lloviendo. Número 1, esta tiene que ver con una aplicación más en sentido individual. Y tiene que ver con una pregunta penetrante, diría yo, una pregunta fundamental, una pregunta importantísima, y es esta, la reitero, porque la he hecho anteriormente. ¿Ha perdido usted? ¿He perdido yo? ¿Hemos perdido? De manera individual, preguntémonos, ¿he perdido confianza en el Evangelio? Ya dejó de asombrarme el Evangelio. Quiero remontarle a usted creyente, por supuesto, a esos primeros días cuando usted oyó el Evangelio y usted creyó el Evangelio.
Cuando usted con una fe infantil, ¿cuánto sabía usted en ese entonces acerca de la fe cristiana? Cuando con una fe infantil usted abrió los brazos y recibió el regalo del amor de Dios en Cristo Jesús. Cuando usted escuchó Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Recuerda ese momento cuando usted fue impactado por estas palabras por primera vez. Recuerda ese tiempo cuando usted era asombrado por el Evangelio. Cuando le asombraba escuchar esas simples palabras. Cristo murió por mí. Ha perdido usted ese asombro. Y por ende ha perdido usted su confianza en el Evangelio. Es importante hacernos esta pregunta, porque si no tenemos confianza en el Evangelio, entonces sentiremos que el Evangelio es insuficiente, que el Evangelio es incapaz, que el Evangelio no es tan sofisticado ni tan poderoso como lo que se oye en las universidades, en los medios de comunicación, en el ámbito de la política, en el ámbito de la ciencia, etcétera. Número dos. Cuando usted habla del Evangelio, ciertamente, usted, movido por la confianza del Evangelio, ¿qué es lo que usted piensa? O para decirlo de otra manera, usted rehúsa predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, porque se siente inadecuado, se siente usted incapaz, siente que no tiene la habilidad, que no tiene la retórica que tiene alguien más, que no ha ido al seminario, que no ha tomado una clase, que no es un teólogo. Siente usted que usted no es la persona indicada para predicar el Evangelio. Hermano, hermana, en el amor del Señor le quiero decir esto. Es el diseño de Dios transformar a las personas a través de un mensaje tonto y necio, a través de personas como usted y como yo, que ante el mundo somos personas no sofisticadas, no inteligentes, no poderosas. ¿Conoce usted la historia de este poderoso hombre en el Antiguo Testamento? Un general poderosísimo, a quien una niña le dijo que tenía que hacer algo, ir a ver a cierto profeta. ¿Se acuerda de esa historia? Una niñita, una esclava, ¿sí? Y a través de ella este hombre fue alcanzado por la gracia de Dios. En la historia de la iglesia, hermanos, fueron personas como usted y como yo, simples y sencillas, que iban por todas partes compartiendo el Evangelio. Personas cautivadas, personas emocionadas y personas que tenían confianza en este mensaje tan simple. Y por donde quiera que iban diciendo, iban contándole a otros de Cristo y de su obra. El Imperio Romano no fue convertido por PhDs, fue convertido por amas de casa, por esclavos, por panaderos, por siervos. Así fue convertido el Imperio Romano, por gente como usted y como yo, que tenían confianza en el Evangelio. Y es que a veces sucede que nosotros perdemos esa confianza y ya no tenemos ese impacto. Recuerdo a un gran teólogo de renombre, a quien le preguntaron, doctor fulano de tal, no diré el nombre para no causar aquí ninguna reacción. Doctor fulano de tal, en todos sus estudios que usted ha hecho, ¿cuál ha sido la verdad teológica más profunda que usted ha encontrado? Y después de pensarlo un momento, este teólogo de renombre dijo: Cristo me ama
bien lo sé, pues la Biblia dice así. Tenga confianza en ese mensaje y no ponga confianza en sus habilidades, sino en el poder del Evangelio. Y por último, a nivel corporativo, a nivel de iglesia, oremos, usted ore por nosotros los que predicamos la palabra. Que podamos escuchar lo que aquellos griegos le dijeron a los apóstoles en Juan 12. Llegaron ante ellos y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Que el pastor Juan, su servidor, el pastor Alfonso, podamos escuchar esa frase: David, hazte un lado, queremos ver a Jesús. Juan, hazte un lado, queremos ver a Jesús. Que resistamos la tentación aquí de tener el reflector sobre nosotros y que la gente sea llevada a poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hay dos cosas que podemos hacer, dos tentaciones en las que podemos caer. Una, por un lado, es pensar que el mensaje del Evangelio es insuficiente, no es lo suficientemente sofisticado. Y hay entonces que añadirle, así como a la gasolina nos ofrecen en la gasolinera un aditivo para que tenga la gasolina un mejor desempeño, pues pensamos que hay que añadirle a este mensaje sabiduría del mundo para que sea bien recibido por la gente. O por otro lado está la tentación de, bueno, sí, voy a predicar este mensaje, pero lo voy a hacer en una manera en que sea más atractivo. Vamos a poner unas cuantas luces, vamos a poner máquinas de humo, vamos a poner props aquí decorado, vamos a recurrir a la teatricalidad, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que la gente se interese por este mensaje. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre de convertir este púlpito en un escenario para un showman. Dios nos libre tener aquí a un estandopero. Dios nos libre querer ser influencers. Que Dios nos permita ser siervos de la palabra. Siervos que dan testimonio del Evangelio. Oren por nosotros, hermanos, para que seamos fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así entonces, el llamado para usted y para mí es continuar confiando en el poder del Evangelio. Pero entre nosotros tal vez haya personas que se están preguntando: ¿será esto verdad? ¿Será cierto? Le quiero decir lo siguiente: el poder para cambiar está en la cruz de Cristo. La sabiduría que usted necesita está en la cruz de Cristo. La salvación está en la cruz de Cristo. Venga a Jesús, reciba este mensaje, crea este mensaje. El mensaje simple de que Dios amó a los suyos y envió a su Hijo Jesús para morir en una cruz. Ese mensaje simple y poderoso que encierra toda la sabiduría y todo el poder de Dios. Créalo, recíbalo, confíe en Él. Este es el poder de Dios para salvación. Así, hermanos, entonces los que somos creyentes, los que nos llamamos creyentes, algunos quizá tenemos que recuperar esa confianza. Otros tenemos que pedir que Dios nos ayude a mantener esta confianza y a fortalecer esta confianza. Cualquiera que sea el caso, confiemos en que el Evangelio es la sabiduría y el poder de Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra.